Muy bien, soy Juan José Ríos. Hasta aquí el ciclo de noticias a las 8:45, pero continuamos. Vamos directo a la entrevista, a la primera entrevista de esta noche. Así que, compañeros, buenas noches, adelante. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de entrevistas y debates de las 8:45. Miércoles 15 de abril, junto a Carmina Valdizán, vamos a conducir 2 entrevistas. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Mariano. Es un gusto acompañarte. Gracias. Bien. Les anticipo la primera entrevista. Vamos a tener por la vía telefónica al licenciado Marco Livio Díaz Reyes, nuevo superintendente de Administración Tributaria, quien el día de ayer tomó posesión y hoy fue su primer día hábil de trabajo. Y en la segunda entrevista vamos a hablar con el director de Aeronáutica Civil sobre toda esta situación que se ha generado en el aeropuerto, la recepción y atención de deportados. En fin, esto ha causado bastante discusión de la manera y los protocolos que están utilizando. Pero eso será la segunda entrevista. En esta primera, producción me informa que el licenciado Marco Livio Díaz Reyes ya se encuentra en la línea. Buenas noches, señor superintendente, bienvenido. Creo, sí, estamos escuchando que se cortó, así que vamos a dar un minuto para que se restablezca la comunicación. Mientras tanto, Carmina, ¿cómo está pasando la cuarentena? Pues muy bien, cumpliendo todas las reglas que hay que cumplir, porque si queremos que esto dure menos, tenemos todos que ser responsables. Y hablando de cumplir, ¿cumplió con sus obligaciones tributarias? Así es. Sí, yo creo que es un tema que vamos a tener que abordar de manera muy seria con el superintendente, una situación que esperábamos que se diera un aplazamiento en los plazos para pagar. Hoy fue 15, no lo dieron. Correcto. Y muchas personas, muchos contribuyentes, muchas empresas, para evitar caer en esa multa de hasta el 100% de los impuestos no pagados, pues optaron por pagar. Es una responsabilidad, hay que pagar, pero eso también significó que algunos no pudieran pagar la planilla, otros pagaron solo una parte de la planilla y otros tuvieron que tomar la decisión de cancelar contratos o despedir gente. Pero bueno, me informan que el licenciado Marco Livio Díaz Reyes ya está otra vez aquí en línea. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado Mariano Rayo, gusto saludarlo. Gracias, licenciado. Pues le agradecemos bastante que nos esté acompañando y que nos conceda esta entrevista. Ya lo decíamos, usted tomó posesión el día de ayer y hoy fue su primer día hábil. A ver, cuéntenos cómo le fueron estas primeras horas al cargo como superintendente de Administración Tributaria. Bueno, sí, creo que ha sido un día complicado. Hoy es un día de vencimiento de impuestos. Se está venciendo el impuesto sobre la renta, el IVA. Entonces, pues ha habido mucho movimiento en la FAS. Hemos estado monitoreando los sistemas para que estén funcionando. Logramos abrir las agencias también para atender al público. Se lograron atender la solicitud de convenios de pago que recibimos hoy. Así que sí, fue un día intenso de trabajo para la Administración Tributaria. Licenciada, muchas gracias, buenas noches. El día de hoy el CACIF presentó una acción de inconstitucionalidad precisamente por esta fecha para el pago de impuestos, en vista de que ellos no han podido cumplir, no han podido operar, ni la industria, ni el comercio, ni varios sectores debido al toque de queda. Sí, es correcto, han presentado un amparo, no conocemos la parte legal del amparo porque se presentó hoy en la tarde, así es. Pero detrás de esta acción de amparo, como usted lo ratifica, hay una situación real, señor superintendente, y es que se esperaba que en apoyo a los contribuyentes, tanto a las personas individuales como las jurídicas, se pudiera dar un nuevo aplazamiento en las fechas de corte y de pago. Ya lo decía Carmina, hay mucha actividad comercial y productiva absolutamente cerrada, no hay ingresos, no hay forma de encontrar apoyos, y sin la liquidez ese pago, pues la verdad resultó, como muchos lo han realizado, también en consecuencias negativas: cierre de empresas, despido de personas o pago parcial de planillas o no pago de planillas. Tuvo que tomarse ese tipo de decisiones difíciles. Es cierto, usted recién hasta ayer tomó posesión, al final, a mitad de la tarde,
en la tarde, no necesariamente usted es responsable de no haber tomado una decisión, pero ¿qué está considerando, qué está pensando la SAT en relación a esta situación económica tan difícil que está pasando ahorita muchísimos guatemaltecos? Bueno, yo en primer lugar quisiera felicitar y agradecer a todos aquellos contadores, peritos contadores que hicieron un trabajo excelente, que estoy seguro que ha sido muchos de ellos en casa, en teletrabajo. Otros, quiero felicitar también a los contadores públicos y auditores, a la profesión que yo pertenezco, que también están trabajando arduamente en beneficio de Guatemala. Y quiero felicitar a los empresarios que cumplieron con el pago de los impuestos hoy. Solo el día de hoy, Mariano, recibimos 193.779 declaraciones, llevamos recibidas hace a las 8:30 posiblemente. Son casi 194.000 declaraciones que han transmitido los contribuyentes. Así que mis saludos, mis respetos y mi felicitación a todas esas personas que con su trabajo están ayudando a sacar adelante Guatemala. Yo creo que lo que tú acabas de manifestar no es cierto, Mariano, déjame decírtelo, no comparto tu visión. Tú también has sido un hombre público, has vivido las penurias que vive el Estado, y creo que los guatemaltecos tenemos que también proteger al Estado de Guatemala. Hace un momento se acaban de dar la conferencia de prensa de todos los programas que están poniendo en vigencia para proteger a las personas más vulnerables, para reactivar la economía. Y si permitimos los guatemaltecos que colapsen las finanzas del Estado, vamos a llegar a un caos total y la situación se puede poner mucho más complicada de lo que ya está. O sea, la Administración Tributaria reconoce lo difícil que fue la situación económica, pero también hay que reconocer el papel fundamental que está jugando el Estado en estos momentos, y el Estado debe cumplir con el pago de las nóminas, de las medicinas, del combustible, de toda la logística que ha habido que montar para atender esta emergencia. Y sin los recursos el Estado no puede pagar eso y podríamos entrar realmente en una situación muy delicada. Por último, también quiero mencionar que hoy, digamos, se está pagando el IVA. El IVA no es un dinero que le corresponde a los empresarios, el IVA lo han pagado los consumidores, las amas de casa, los trabajadores, son recursos que deben ser trasladados al Estado. También se están pagando las retenciones, que no son un impuesto que esté a cargo del empresariado, sino que también fue descontado de los proveedores. Y se pagó el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta tiene 3 componentes. Tiene pagos a cuenta que se han hecho durante todo el año 2019, cuando no existía la crisis. Se acredita el ISO, y regularmente los pequeños y medianos empresarios, cuando acreditan el ISO, saldan la cuenta. Así que el remanente de ISR regularmente lo pagan las compañías más grandes del país. Así que yo también le agradezco a esas compañías grandes que están preocupadas por el país, el haber hecho el pago del impuesto sobre la renta hoy. Creo que ya llevamos un 90% de cumplimiento del total de los contribuyentes. Eso nos dice que la mayoría de contribuyentes, la mayoría de guatemaltecos están velando por su país también. Así que de nuevo yo sí felicito ese esfuerzo empresarial de todos de cumplir con la obligación de pago de los impuestos. Licenciado, para el Estado se acaba de aprobar ahora una deuda que genera la emisión de dinero, y ustedes van a poder, el gobierno va a poder cumplir con estos compromisos a los que se ha adquirido, y usted habla de que muchos compromisos no se pueden cumplir si las personas no pagan, como un restaurante, por ejemplo, que ha estado cerrado durante las últimas semanas y no ha generado un solo centavo, puede cumplir con las obligaciones, y se le está pidiendo, cuando él no tiene una maquinita que puede echar a andar, y puede ir y puede pagar sus obligaciones. Igual sucede con muchas personas que están en servicios profesionales. Sabemos que hay muchísimas empresas que ya no tienen a las personas en planilla, están en servicios profesionales, y estas personas tampoco están recibiendo un ingreso, porque muchos de ellos, o qué sé yo, independientes, diseñadores, personas que hacen freelance, etcétera, no han recibido un solo centavo. ¿Cómo estas personas pretende el Estado que cumplan las obligaciones si no han recibido un solo ingreso? Bueno, y yo creo que de nuevo el enfoque es equivocado. Si uno no ha tenido ingresos, no tiene obligación de pagar impuestos sobre la renta, por ejemplo, y si uno recibió un poco, pues los profesionales van a pagar ese 7% de eso que recibieron. Se está pagando el mes de marzo, donde todavía hubieron operaciones. Por supuesto que comprendemos
que hay sectores muy golpeados, preocupadísimos en la administración tributaria por esos sectores. Tú lo vas a mencionar, estamos hablando de restaurantes, hoteles, el sector que se dedica a espectáculos públicos, toda la parte de turismo, pero tampoco es la totalidad de las compañías. Entonces, si hay un diferimiento muy grande del pago de los impuestos, pues lamentablemente tampoco se reciben el dinero para cumplir con los compromisos a fin de mes, que no tiene nada que ver con la deuda que tú mencionas, porque esa deuda tiene una fuente de financiamiento 52, mientras que la mayoría de los compromisos del Estado para funcionamiento tiene una de 11, que son los impuestos. Entonces, no se pueden tomar recursos de esa fuente para cumplir con estos compromisos. De hecho, perdón, señor superintendente, discúlpeme, pero usted sabe perfectamente que la ley permite que en una reeducación presupuestaria sí se pueden cambiar fuentes de financiamiento, y es una de las razones por las cuales se aprobaron varios decretos en el Congreso habilitándole al Ministerio de Finanzas poder utilizar incluso préstamos utilizando el artículo 61 y 61 bis de la ley orgánica para mover fuentes de financiamiento. Pero eso no es el tema eso es una responsabilidad de finanzas públicas. Aquí expresamos o se expresa una situación real. Efectivamente, hay el tema del IVA, el tema del impuesto sobre la renta. Hay que recordar que esta crisis empieza a principios de marzo. Estamos a 6 semanas de esto, 6 semanas en que se cayeron absolutamente los ingresos, no hay liquidez y los programas paliativos y de complemento todavía no terminan de operar. O sea, esos vendrán hasta el mes de mayo. Y esa es la preocupación, superintendente, de que en este momento la liquidez en las empresas no existe. Y no estamos hablando de las, diríamos, 300 grandes que sí pueden tener esa liquidez, de las 194,000 que ustedes, declaraciones que se han presentado, que qué bueno que se ha cumplido, porque la pena es el 100% de lo dejado de pagar, o sea, es sustantiva esa multa que se tiene que pagar. Y en fin, la consecuencia es, la SAT recauda, recibe, pero la consecuencia directa es que muchos empleados o no recibieron el pago de su planilla o fueron despedidos. Esa es una situación real que hoy se está viviendo y como insisto... Bueno, también Mariano, discúlpame, es muy aventurado decir que por el pago de los impuestos se despidió gente. Creo que le están mandando un mensaje muy negativo a la población guatemalteca. Yo no acepto y no puedo realmente avalar esa afirmación. Creo que no hay pruebas para decirlo. Lo que sí es cierto, como te decía, es que hay compañías muy afectadas y el gobierno y la administración tributaria está muy preocupada por esos contribuyentes. Yo el día de hoy traté de generar algún acercamiento, pero creo que fue muy poco el tiempo, precisamente para solucionar ese problema. Yo he sido de la filosofía que tenemos que atender a los sectores y hay muchos sectores que hay que atender y generar competitividad, generar utilidades a las compañías para que puedan cumplir con todos sus compromisos. Hemos estado actuando en esa línea en la administración tributaria, por ejemplo. Quiero decirte que el servicio aduanero se ha portado muy bien. Hemos sido ejemplo de la OMA ante esta situación, tratando de sostener la operación en todas las aduanas, que ha sido difícil. Y aprovecho para agradecerle a los colaboradores que están al frente de la operación de aduanas, para agradecerles y felicitarles esa operación. O sea, no podemos dar la imagen de que la administración tributaria ha actuado negativamente. Yo en lo personal traté hoy de hablar con el sector privado a ver cuáles eran las necesidades y ver qué salida le podíamos buscar a estos contribuyentes. Como te digo, abrimos las agencias con mucho esfuerzo para generar los convenios de pago que las empresas tenían necesidad. Incluso cambiamos normativas hoy para poder generar algunos convenios de pago de empresas que ya tenían, que autorizaron 18 meses. Ha habido un gran esfuerzo atrás, sosteniendo también la recaudación del país y atendiendo a las compañías. Licenciado, en muchos países de las cosas que se está dando para que se aumente la recaudación y por lo menos que esté, es la baja de impuestos.
y demás incentivos. En Guatemala se habla, por ejemplo, de una rebaja del impuesto sobre la renta, muchas empresas para que les quiten el ISO y este tipo de medidas que ayudarían muchísimo. Bien sabemos que el principio es entre menor tasa impositiva, mayor recaudación y creemos que esto ayudaría muchísimo en este momento. ¿Cuáles son sus consideraciones al respecto? Bueno, yo creo que cuando uno ve la carga tributaria de Guatemala, el año pasado estuvo al 10.7%, bajar más las tasas vamos a llegar a un 9-8% de recaudación. Los países que tú hablas tienen una recaudación posiblemente del promedio de América Latina, porque no estoy hablando de Europa, del 22%. Entonces, creo que ahí hay más margen que en nuestro caso. Sin embargo, yo sí creo y he propuesto que se relajen algunas normas para las compañías que tienen problemas. No se puede rebajar la tasa indiscriminadamente porque si hay sectores que posiblemente, por ejemplo, los profesionales, que sí soportemos seguir pagando el 7% de los ingresos. Entonces lo que hay que hacer es acercarse a los sectores y ver cómo a esos sectores los ayudamos específicamente. Por ejemplo, yo creo que en la ley del ISO podrían relajarse algunas reglas para que las compañías que tienen ya pérdidas o que tengan pérdida al final del ejercicio sean exoneradas del pago del ISO. Pero los que tengan capacidad de pago lo sigan pagando. Como les he manifestado, creo que lo que tenemos que hacer los guatemaltecos es mantener un equilibrio que está muy difícil, yo lo comprendo, entre las finanzas del Estado y las necesidades del sector privado para mantener el sistema económico funcionando. Es una tarea, yo no creo que la superintendencia tributaria, creo que es una tarea del país, creo que es una tarea donde todos tenemos que colaborar, donde yo he invitado al sector privado, hoy invité a un sector de tanques de pensamiento tributaristas a que se unan a este esfuerzo y entre todos hagamos una propuesta viable para Guatemala. Superintendente, usted asume en un momento de una situación económica bastante difícil, eso no lo podemos negar, eso seguramente altera un poco un programa de trabajo que usted posiblemente presentó y con el que pensaba que iba a iniciar a trabajar precisamente para hacer más efectiva y eficiente la recaudación. En una situación donde no hay banco multilateral, banco de inversión, banco central, que diga lo contrario de que no estamos entrando en un periodo de recesión económica, ¿cuál será la actitud y las cosas que usted impulsará dentro de la SAT? Porque es evidente que una recaudación como la que estaba originalmente prevista para el año 2020 no va a ser posible alcanzar. Eso es correcto, Mariano. Yo creo que temáticamente y humanamente es imposible llegar a la recaudación que había. Creo que hoy al final de la noche o mañana pasado ya tendremos los datos de la recaudación de marzo y con eso podremos proyectar la recaudación aquí a fin de año, aunque la crisis no ha terminado. Pero que efectivamente el plan de trabajo cambia totalmente en esta situación. Nosotros tenemos un comité de emergencia en Administración Tributaria que está actuando ante esta crisis. ¿Qué planes creo yo que hay que impulsar? El día de ayer, después de la toma de posición y recepción del cargo, pues nos reunimos con el Departamento de Contrabando. Se dado instrucciones de un cambio de la metodología del contrabando aduanero. Vamos a descentralizarlo y vamos a sacarlo a las fronteras para que actúe más firmemente en contra del contrabando, que también está perjudicando a las empresas guatemaltecas, ¿verdad? Le están haciendo una competencia desleal. Segundo, yo vuelvo a reiterar mi llamado a los sectores productivos que nos sentemos y que veamos cómo hacemos más competitivo el país. Hay un programa de modernización aduanera que hay que impulsar, hay un estudio de tiempo donde hay una clara ruta de mejoras tanto en el sector privado como de la administración tributaria para cortar los plazos y eso hace más productivo al país. Entonces, si logramos, y también hay que reducirle algunos costos al empresario de atender el tema impositivo. Ya tenemos detectados varios temas donde podemos ser más eficientes y vamos a trabajar duro para eficientar la recepción de los documentos y solucionar los problemas.
Quiero también decir que estamos trabajando ya en Nación Tributaria para ver el tema de evolución de crédito fiscal que podría ayudar a las compañías, y ahí sí estoy hablando tal vez de muchas que han cumplido hoy con sus impuestos, de ver cómo también agilizamos la devolución del crédito fiscal. Ahí se requiere incluso una revisión de la normativa y un acercamiento al sector privado, porque necesitamos afinar unos mecanismos para ponernos de acuerdo y hacer más ágil esta devolución del crédito fiscal. Eso podría inyectarles efectivo a las compañías y reactivar la economía. Así que hemos también trabajado, a pesar de que solo llevo un día en Nación Tributaria, una reunión para revisar los casos en el tema penal y buscarle una solución a los que es posible solucionar de alguna manera. Y eso también se requiere un acercamiento con el sector productivo del país. Yo por eso estoy convencido que la forma es trabajar juntos, comprender las necesidades de ambas partes y hacer proyectos que permitan el funcionamiento de la economía. Licenciado, en la acción que presentó el día de hoy el CACIF, una de las peticiones es que se pide la suspensión del pago de impuestos y que se mantenga esta suspensión hasta el primer día hábil siguiente en que finalice el estado de calamidad. ¿Cuáles son sus impresiones a este respecto? Bueno, como digo, no he podido ver el documento que presentó CACIF. Yo creo que hay que respetar nuestro Estado democrático y los sectores tienen derecho a que si creen que sus intereses están vulnerados, pues hagan valer sus derechos de las medidas que la ley prevé. Pero por encima de eso, yo creo que es más importante sentarnos a ver qué soluciones le encontramos a esos temas. Yo repito, creo que hay sectores económicos muy golpeados a los que tal vez les hace imposible pagar impuestos en este momento. Pero hay otros sectores que han logrado mantener las operaciones que sí pueden pagar. Por lo tanto, tal vez la solución no es totalmente parar el pago de impuestos, sino que ayudar a las compañías que no pueden cumplir con esta obligación. Licenciado, yo creo que es importante aclarar, aquí nadie está pidiendo dejar de pagar, aquí es diferir los pagos. Eso es un tema bien importante porque aquí nos está pidiendo exoneración, nos está pidiendo amnistías y nos está pidiendo una facilidad para diferir pagos sobre una liquidez inexistente en buena cantidad de contribuyentes. Yo creo que eso es importante, que se administre y se maneje el tema bajo esa perspectiva. Aquí tendría otra consulta, señor superintendente, y reitero, estamos claros que recién ayer tomó posesión, tiene el primer día con mucha carga de trabajo y todos los problemas y situaciones que enfrenta, pero ¿usted se evalúa mantener al mismo equipo de intendentes que hasta la fecha está en la Superintendencia de Administración Tributaria o tiene algunos otros planes? Muy bien. Sí, efectivamente creo que por eso nosotros hoy generamos, desde ayer la Administración Tributaria está generando, para aclarar el primer tema, convenios de pago a 18 meses, que eso es un diferimiento de los impuestos. O sea, el contribuyente que no pueda pagar se puede acercar con nosotros y le vamos a dar 18 meses de pago para que salga del problema. ¿Y cuál es la última fecha para presentar esa solicitud, señor superintendente, para que le quede claro a los contribuyentes? Bueno, era hoy, pero yo creo que mañana aún las multas son muy pequeñas, sobre todo el impuesto a la renta. En el IVA sí es un poco drástica la multa, pero el día de mañana la multa sería muy pequeña en el impuesto sobre la renta. Y ahí se pueden generar hasta, podríamos ver, ahí la ley menciona hasta el 85% de rebaja de las multas. Creo que se puede arreglar ese tema. Respecto al equipo de trabajo, yo pienso que en el Estado hay que empezar a privilegiar la meritocracia. Yo les hablé a todos los 35 gerentes importantes, incluyendo intendentes de la SAT, y les dije que van a ser evaluados de acuerdo a su capacidad. No tengo ningún interés en llevar amigos ni conocidos a los puestos, sino que gente capaz. La situación, sobre todo, exige gente capaz al frente, y creo que todos serán evaluados por sus méritos personales y de la forma de administrar en la Nación Tributaria. Así que yo les he pedido el compromiso, confío en el equipo, creo que la mayoría es un excelente equipo, pero el que no esté a la altura, pues lo tendremos que cambiar. Licenciado, un diputado del Partido Victoria presentó
un proyecto de ley que pretende la exoneración del pago de impuesto de circulación de vehículos durante este año. ¿Qué opina al respecto? De nuevo, creo que no podemos generalizar. Yo en lo personal puedo seguir pagando el impuesto de estación de vehículos y creo que hay muchísimos guatemaltecos que podemos seguir pagando el impuesto de estación de vehículos. Yo creo, de veras, que tenemos que hacer un análisis muy delicado de proteger a las finanzas públicas. Yo no quisiera ver un estado de Guatemala donde no puede pagar sus compromisos, que agrave ya lo grave de la situación económica con un estallido social, porque el Estado no puede cumplir con los compromisos que le corresponden. Esa línea está muy delgada, yo lo he platicado con el sector privado, estoy tratando de hacerles ver esa pequeña línea, donde todos tenemos que llevar al país para cumplir, cada quien, el sector privado generando utilidades, generando empleo, posiblemente este año lo ganen, pero logremos mantener la economía funcionando, los empleos, proteger los empleos y proteger las funciones del Estado. Una pregunta muy concreta, usted lo mencionó muy rápidamente, precisamente estábamos tratando de ver la tendencia de recaudación a la fecha, hoy 15 de abril, no se han publicado las cifras de recaudación a finales de marzo. ¿A qué se debe el atraso, señor superintendente? Es que como se ocurrió el día hábil, el día hábil del último mes de marzo, el Código Tributario dice que cuando se corre el día hábil, la tributación se cuenta a ese siguiente día hábil, que es el día de hoy. Entonces, lo que está ingresando hoy se va a contar todavía en el sistema contable como parte de la recaudación de marzo, porque lo que estamos recaudando es el IVA del mes de febrero y el impuesto de la renta que vencía el 31 de marzo. A eso se debe el atraso, porque hasta hoy se están recibiendo los impuestos. Bien. O sea, que no es un atraso, sino que es lo que la ley manda. Bien, señor superintendente, tal vez solo una última inquietud. Usted informó de que se había reunido hoy, de las primeras reuniones, con un grupo de tanques de pensamiento y le puso el calificativo tributaristas. ¿Podría usted compartirnos qué tanques de pensamiento tributaristas están o conversaron con usted? Bueno, en realidad la reunión fue hoy en la noche, fue una reunión de abogados y contadores públicos que se dedican a ese tema. Ellos me pidieron apoyo, yo también les pedí apoyo para que juntos analicemos las diferentes alternativas que podemos tener como país para mejorar la recaudación y proteger los intereses de las compañías para que estas puedan seguir funcionando. Entonces, es decir que, y creo que esa es la metodología que tenemos que llevar, debemos de sentarnos con los grupos por sectores para entender sus problemas y ver cómo la administración tributaria los puede apoyar, y también los grupos empresariales cómo pueden apoyar al Estado y a la administración tributaria. Creo que si nos podemos trabajar juntos, Mariano, podemos sacar Guatemala adelante, hacerla más competitiva. En las grandes crisis también pueden haber grandes cambios. Yo creo que urge un cambio de mentalidad. Yo no veo al sector privado como la contraparte enemiga, y espero que el sector privado no vea en la TAS y en el superintendente al enemigo. Yo creo que estamos juntos luchando por el país. Esa ha sido mi postura siempre, y el diálogo, la concertación pueden sacar adelante al país. Y creo, en mi plan de trabajo, Mariano, lo quiero decir, cuando escogí qué quería presentar, porque el plan de trabajo es bastante grande, pero cuando presenté mi plan de trabajo, yo hice énfasis en que también la administración tributaria va a respetar los derechos de los contribuyentes, y vamos a mejorar la calidad de atención al contribuyente que paga. Porque yo sé que el esfuerzo de los tributos es grande. Yo por ejemplo hoy quería felicitar a esos contadores, peritos contadores y a los contadores públicos que han hecho un gran esfuerzo para presentar hoy la declaración. Créanme que estamos conscientes del esfuerzo que ha significado. Hay que hacerlo notar, ha sido un gran esfuerzo. Ya no decirlo significaría decir, no es una obligación y tienen que hacerlo. No, ha habido un gran esfuerzo detrás de él. Muchos colegas me hablaron hoy o desde el día de ayer y hemos tratado de apoyar esa actividad. Así que yo creo que es un esfuerzo del país.
Bien, señor superintendente, licenciado Marco Livio Díaz Reyes, agradecemos mucho que haya tomado la llamada y habernos brindado pues estas declaraciones a Canal Antigua y su audiencia. Efectivamente, usted asume no solo la dirección de una institución tan compleja como es la SAT, pero en particular en momentos bastante difíciles donde las situaciones pues están totalmente fuera de la normalidad. Le deseamos éxito en la gestión que inicia y bueno, seguramente tendremos en futuro la oportunidad de conversar cómo avanza la SAT, la recaudación y la facilitación para los contribuyentes para que puedan cumplir sus obligaciones. Así que muchas gracias, señor superintendente, le deseamos una buena noche. Yo agradezco mucho la entrevista porque creo que nos da la oportunidad de expresar nuestro punto de vista y creo que comunicándonos es como podemos generar mejores ideas. Así que muchas gracias también a ustedes por esta entrevista. Gracias, señor superintendente. Sí. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. vamos a hacer un pequeño corte de comercial. Después del mismo vamos a hablar con el director de Aeronáutica Civil sobre esta situación que se ha generado en el Aeropuerto Internacional Aurora con la recepción y el tratamiento de muchos deportados que lamentablemente varios de ellos han llegado infectados de el coronavirus que le genera la COVID-19. Así que junto a Carmina Valdizán, después del corte haremos esta entrevista. Los esperamos.